¿Listo? Muy bien, empezamos. Shavuot a todos ustedes. Estamos ya al final, comenzando una nueva semana y hemos ido en un círculo completo y espero regresar al comienzo acerca de la conferencia que hemos estado hablando acerca de la Torá, el hombre en el siglo XXI, el Mashiach ahora, y cómo funciona todo esto dentro de la perspectiva de la revelación divina y cómo funciona con respecto a lo que el hombre recibe y acepta de esta revelación. He hablado a ustedes acerca de la idea de que Dios se revela al hombre, el hombre recibe el mensaje, pero es cómo lo recibe y cómo lo expresa, cómo lo interpreta. Muchas veces es donde salen muchas de las diferentes entendimientos o diferentes versiones acerca de ciertas ideas que están en las Escrituras. Les había hablado a ustedes acerca del principio de revelación divina. Dios revela a Dios al hombre desde arriba es hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y existe una cadencia de esta revelación, donde lo más alto de esa revelación es la Torá, después vienen los profetas, vienen los escritos, en la forma como ha sido desarrollada. Tenemos después los roles que juegan muy importante en la revelación del entendimiento del hombre hacia lo que Dios quiere decir. La idea del Shevistah, que es la Torah escrita, y la idea del Sheve al Peh, que es la Torah oral. Como la Torah oral, que se le conoce como el Talmud, como los comentarios rabínicos, tiene una gran influencia dentro de los conceptos y definiciones que se van a hacer más tarde dentro de la religión judía rabínica. También los conceptos que a veces he expresado, y yo quiero hacer una diferenciación. Una cosa es lo que nosotros le llamamos judaísmo bíblico y otra cosa es lo que se llama judaísmo rabínico. El judaísmo bíblico es lo que viene de la Torá, lo que viene de las Escrituras, de lo que sale Dios revelando al hombre. El judaísmo rabínico es la extensión, la práctica y la forma como los rabinos han interpretado a través de los siglos, a través de los años, cómo han interpretado sus propias reglas y regulaciones que entre ellos mismos han creado. A tal punto que muchas veces la Torah oral se antepone a la Torah escrita. Y eso de por sí a veces causa confusiones y a veces malos entendimientos. También les había mencionado a ustedes acerca del Nuevo Testamento de los cristianos. Les dije que de nuevo no tiene nada y que de testamento menos. No en una forma peyorativa, no quiero ser descortés ni trato de hablar mal, sino más bien lo que quiero decir es de rectificar que muchos nombres muchas veces llevan a la confusión también, porque cuando decimos que es nuevo significa que se entiende en nuestro entendimiento de que es mejor que lo antiguo, y en el cristianismo se divide las escrituras en Antiguo y Nuevo Testamento, y por lo tanto lo nuevo es mejor que lo viejo, ¿no? Y nos conduce también a malos entendidos. Eso crea un problema. También les había hablado de que el llamado Nuevo Testamento, que yo lo denomino como los escritos mesiánicos, son la tradición oral que se ha pasado acerca del Mesías Yeshua y de sus primeros seguidores o discípulos, de sus primeros talmidim. El problema de todo transcripción oral que se pasa al escrito, que pasa de manos en manos, de boca en boca, y muchas veces
lo que pasa es que a veces se transcribe o equivocadamente o se añade cosas que no se dijeron o que no tienen que ver nada con lo que realmente sucedió. Ahí es donde viene la dificultad a veces de buscar realmente lo que es y lo que no es, lo que ha sido añadido y lo que no ha sido añadido. En el cristianismo han pasado por esas etapas cuando trataron de definir su canón, como les había explicado, y cómo cuando trataron de definir cuáles eran los libros que ellos consideraban parte del Nuevo Testamento, esos 27 libros, cómo se decidieron, qué es lo que contenían y cuáles eran las versiones que supuestamente eran las correctas, cuáles eran las versiones que habían sido arregladas o cambiadas. Cuando la mano del hombre interviene en todo esto, de por sí nosotros vamos a ver que puede producir confusión. Entonces, el principio que les he estado compartiendo es el principio que la revelación más cercana es la Torá, y esa revelación que viene de Dios al hombre es la que nos va a dar la pausa para el resto de las revelaciones. Si pareciera que hubiera contradicción entre uno y otros escritos, es la Torá la que nos da la clarificación, que nos da el entendimiento. O sea que nosotros no podemos, por ejemplo, decir algo contrario a lo que la Torá dice. Y si el hombre lo cambia, lo que va a pasar es que van a haber consecuencias que más tarde vamos a lamentar. Porque al cambiar la palabra de Dios, lo que nosotros estamos haciendo es añadir o quitar algo que Él no nos ha dicho. Entonces, volviendo en el círculo, lo que quiero ahora expresarles a ustedes es de que tanto en el judaísmo rabínico como en la religión cristiana y en el islamismo se tienen conceptos acerca del Mesías, y cada uno de ellos va a desarrollar ese concepto de acuerdo a lo que ellos ya tienen preconcebido. Eso es importante para poder entender ciertos conceptos que cada una de estas religiones define qué es lo que es el Mesías. Si podemos ver en la Torá, la palabra Mesías no se menciona, no hay algo claro de expresar como título, pero existen ya ideas que nos van a pasar, y después son los profetas y son los escritos que van a darnos más clarificación acerca de ciertos términos o lo van a expandir un poco más, pero siempre guardando la revelación de la Torá. De ahí donde los sabios de la Torá, los rabinos, sacan conclusiones acerca de qué es lo que el Mesías va a hacer o a decir. Les había mencionado que sale la idea de dos tipos de Mesías. Un Mesías que va a ser el Mesías sufriente y un Mesías que va a ser el Mesías triunfante. Les había hablado a ustedes que en el judaísmo se le conoce, en el rabínico se le conoce como el término al Mesías sufriente como Mashiach ben Yosef, o sea que es el Mesías, el hijo de José, y el Mesías que era victorioso, triunfante, el que iba a imponer su reino y que iba a traer la paz final de todos, era el Mashiach ben David, o el Mesías hijo de David. Ambos se llevan o se comparan con ciertos personajes de la escritura de la Torá y del Tanaj. El primero, Ben Yosef, se compara con el hijo de Jacob, José, y él es un tipo de Mesías, y muchas veces se le llama el Mesías efraimita, o de la tribu de Efraín, o de la tribu del norte también, porque es descendiente de José. La idea aquí es que este Mesías va a entrar a participar en el tiempo de Israel
y va a hacer guerras o va a tratar de conquistar y al final va a morir. Uno de los libros muy especiales que se habla de esto en los comentarios es cuando los rabinos hacen un comentario acerca del libro de Ezequiel Hanabí, o sea, del profeta Ezequiel, específicamente de las guerras de Gog y Magog, en donde supuestamente hablan de Joblei Shel Mashiach, los dolores de parto del Mesías. Aquí los rabinos van a hablar de que este Mesías, Ben Yosef, que lo describen de cierta forma, al final va a luchar y lo van a matar y va a morir. Este es el Mesías que muere. Entonces, cuando alguien les dice a ustedes que nosotros no tenemos en la literatura hebrea, en el pensamiento hebreo, que no se conoce un Mesías que va a morir, la persona que le está diciendo eso a ustedes o no sabe mucho acerca de sus propias tradiciones, de sus propias enseñanzas, o no quiere reconocer algo porque les pareciera como que se mezcla mucho con otra religión. Entonces lo evitan. Yo les he dicho que muchas de las ideas del Mesías se encuentran y se hablan en el Talmud, ¿no? En el libro de Berajot, en el capítulo 98, hay historias muy interesantes acerca del Mesías y de lo que va a pasar. Quería darles a ustedes una lectura de una porción que es muy interesante, de un relato en el Talmud, que lo encontré en uno de los escritos rabínicos y me llamó mucho la atención de ver lo que se dice, ¿no? Aquí tenemos uno de los temas, perdón, no es Berajot, es Sanedrín, porque me estoy equivocando de libro, es en Sanedrín 98a. Y la historia es más o menos de esta forma. El rabino Yoshua Ben Levi se encontró con Elías, el profeta, parado en la puerta, en la entrada con el rabino Shimon Ben Yochai, de la entrada de su tumba. Él le preguntó a él cuál es esta porción de lo que ha de venir en el Olam Habá, en el mundo venidero. Y él le respondió: si tu Señor desea. El rabino Yoshua Ben Levi dijo: yo veré a dos personas escuchándolo y sus voces de un tercero, y que luego ellos preguntarán: ¿cuándo vendrá el Mesías? Anda y pregúntale a él mismo. Aquí al Mesías pregúntale, ¿no? ¿Dónde él se está sentando? ¿Dónde está parando el Mesías? Y dice: está en la entrada, y ahí verás un signo por el cual lo reconocerás. Él está sentado entre los pobres y leprosos, ¿no? Y todos ellos están muy mal vestidos y quizás vas a reconocerlo. ¿Quién es el que está sentado junto a ellos en esa forma tan fea, ¿no? Y te vas a preguntar, vas a hacerte la pregunta: ¿esto es que realmente lo que yo quiero ver? Y viendo esto, que la apariencia no parece que sea la apariencia del Mesías, yo no debo de tardar y voy a sacarle los vendajes, toda la forma mal presentada de este Mesías, ¿no? Tiene una forma muy fea, ¿no? De pobre, ¿no? Y tiene muchas heridas. Es que así fue donde él
y le dijo, que la paz sea contigo, maestro y Señor, que la paz sea contigo, oh hijo de Leví. Él replicó, ¿cuándo vas a venir, maestro? Y él le dijo, hoy. Esa fue su respuesta. Entonces regresó donde Elías más tarde y le dijo, ¿por qué me dijo él, o sea, el Mesías, que venía hoy? Y el Mesías dijo, ¿cómo me ha asegurado que va a venir? Entonces Elías observó y le dice, te aseguro a ti que tu padre, en la porción que va a venir de este mundo, que él pareciera que habló falsamente a mí, que él se reunirá con todos nosotros en los días que ha de venir. Pero Elías le respondió a él, esto es lo que él dice a ti, hoy día llegaré, si es que escuchas mi voz. Perdónenme por la mala traducción, pero la idea aquí es de esta forma, de que hay un diálogo entre dos rabinos y uno se encuentra con Elías y le pregunta cuándo el Mesías va a venir y le dice, anda y pregunta al Mesías que está sentado allí. Él fue y lo reconoció como un vagabundo, pobre, con lleno de heridas y todo, que era la idea del Mesías Ben Yosef, la idea del Mesías sufriente. Y le pregunta, ¿cuándo vas a venir? Hoy. Pero después regresa y no lo ve y le dice Elías, me engañó, no me dijo la verdad. Y Elías dice, no te he engañado, te dijo la verdad. Si es que tú estás listo para recibirlo, hoy día lo verás. Hay muchas historias así en el Talmud, hay muchas historias en el folclore rabínico acerca del Mesías. La idea era siempre de esperar por el Mesías. Y estas ideas se confundían, porque por un lado había este Mesías sufriente y por otro lado había este Mesías triunfante. Yo siempre hago esta pregunta a la gente cuando les hablo de esto. ¿Qué Mesías quieres tú ver? ¿A qué Mesías tú preferirías recibir? Y la respuesta es al unísono, todos dicen, al Mesías triunfante. ¿Por qué? Porque yo no quiero un Mesías que me haga sufrir. Si yo estoy sufriendo, ¿para qué quiero seguir sufriendo? ¿No? Entonces, nuestros sabios rabinos decidieron o explicaron de que si la generación nuestra se portaba bien y si guardábamos un Shabbat, todo el pueblo de Israel, el Mesías iba a venir y un montón de ideas muy lindas, de mucho sabor, de esperanza, pero de la verdad que no nos llenaba. Cuando el Mesías tenía que venir, según los rabinos, hace 2000 años, no vino. Entonces dicen, porque no nos portamos bien, porque no hicimos bien, porque desobedecimos, porque no estábamos en la voluntad. Podría ser que sí vino, pero no lo vimos. Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Entonces, los rabinos después de 2000 años tienen que explicar y reaccionan ahora con un Mesías que ahora ha sido descrito por una religión que para ellos es una religión pagana o gentil, en la cual ellos han definido a su propio Mesías. Entonces, en el judaísmo hay una lista enorme de Mesías durante todos los siglos, ¿no?, que han pasado. Y todos son Mesías falsos porque ninguno supuestamente cumplió con el rol del Mesías. Y entre los Mesías falsos está Yeshua, porque
él no cumplió con todas las supuestamente listas que los rabinos tienen hoy en día de lo que el Mesías debería de hacer. El problema, como les vuelvo a explicar, es la confusión acerca de qué Mesías ellos están hablando. ¿Están hablando del Mesías ben Yosef o están hablando del Mesías ben David? En el tiempo que Yeshua vino y habitó entre nosotros, que estuvo con nosotros, moró con los seres humanos, no conmigo, porque yo no estaba en ese tiempo, porque él estaba en ese tiempo. A veces el lenguaje nos engaña. Es de que cuando él vino aquí a la tierra, cuando él nació y creció y vivió y hizo su trabajo que tenía que hacer, el puesto que tenía que desarrollar como Mesías, allá había dicho que parte del pueblo de Israel lo recibió y lo aceptó. El problema fue el tipo de Mesías que ellos querían recibir. Ellos no querían un Mesías sufriente. ¿Cómo yo voy a querer un Mesías sufriente cuando yo estoy sufriendo? Yo lo que quiero es una liberación del sufrimiento. Y eso es muy importante dentro del judaísmo, porque en el cristianismo, en la religión cristiana, ya tienen definiciones que se llaman teológicas acerca de lo que se llama salvación, de liberación o rescate, ¿no? Que son totalmente definiciones teológicas, que dentro del judaísmo rabínico no tienen esos conceptos. Entonces el concepto es el concepto a veces temporal, y es el concepto también que puede ser universal, pero es un proceso. Y uno tiene que estar al tanto de cuando ellos están hablando de lo que ellos están diciendo dentro del contexto que ellos están. Y es de lo que le estaba diciendo, compadre. Hoy en día los rabinos de la Edad Media, ¿no? Ellos habían escuchado hablar del Jesús, el Dios cristiano, que decían que era el Mesías de Israel. Y ellos, desde ese momento, iban a hacer todo el esfuerzo que pudieran para tratar de negar, de cualquier forma que pudieran, de que este Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías. Entonces comenzaron a utilizar las herramientas que ellos tenían a mano, que son las escrituras y los conceptos que ellos tenían acerca de lo que el Mesías debería ser, sacados de Shebe al Pe, de la Torah oral y de los Midrashim y de los comentarios de ellos mismos. Y todos eran comentarios reaccionarios en contra de lo que la religión cristiana definía lo que el Mesías para ellos era. ¿Por qué? Porque había un principio muy simple. En el cristianismo habían hecho al Mesías Dios. Y la Torá no habla de un Mesías, como les había explicado anteriormente. Una cosa es ser Dios y otra cosa es tener divinidad. El concepto de divinidad viene de que recibimos los rayos, la chispa de la presencia de Dios en nosotros y hacemos el trabajo de Él. Somos representantes de Dios, pero no somos Dios. Cuando un profeta habla en el nombre de Dios, está representando a Dios, pero no es Dios. El Mashiach esa era su función. Pero ¿qué pasa cuando a mí me dicen, en mi postulado y en mis creencias de la unidad de Dios, de que el Mesías es Dios, es otro Dios? No, es parte de Dios. Es una manifestación de Dios, es una consecuencia de Dios, es Dios hecho carne. Entonces el judaísmo rabínico inmediatamente tiene que reaccionar en contra de eso, porque para ellos eso es paganismo. Dios no puede ser hombre. Dios no es hombre para que mienta. Existe en la Torá un montón de Dios no puede ser tentado. O sea que hay muchas
muchas porciones que ellos pueden utilizar para decir que esa idea de la divinidad del Mesías y que Yeshua es Dios hecho carne, no es posible. Y eso es una es lo peor que uno pueda decir. Entonces, ahora yo como rabino sigo buscando en las Escrituras acerca de lo que las profecías dicen acerca del Mesías. Y voy a encontrar en las profecías muchas cosas que hablan del Mesías. Les voy a dar un ejemplo. Isaías 52, 13 a 53, 12. El hermoso pasaje del sirviente del Señor, el Mesías sufriendo. ¿Qué es lo que hace el judaísmo moderno? Yo le llamo judaísmo moderno al judaísmo de la Edad Media, con Rashi y los siguientes profetas. Rabinos, no, porque ya los estoy ascendiendo. Los siguientes rabinos. Es el sentido reaccionario. Es Rashi el que reacciona en contra de la religión cristiana, que utilizaba ese pasaje específicamente para decir que Jesucristo era no solamente el Mesías de Israel, pero a la vez añadía que era Dios. Entonces hay una reacción en contra de eso, y entonces comienzan a cambiar lo que se llama la interpretación clásica que venía desde atrás, de que este pasaje hablaba específicamente del Mesías sufriente, y ya no dicen que es un individuo, sino que dicen que es la nación de Israel. ¿Cuál es el problema con eso? Que el lenguaje no permite decir eso. El lenguaje de por sí contradice la idea de que es el pueblo de Israel. Es cierto que a Israel Dios lo llama su sirviente, su hijo. Es cierto que es término que se usa, pero en ese momento no coincide. Por ejemplo, hablar de la inocencia de Israel, de hablar que Israel sufre por todos los pueblos o por toda la gente, que Israel es el que paga por las transgresiones de los demás. No hay bases para eso. Y los rabinos saben claramente que no es así, pero tienen que forzar una explicación, porque ellos se tienen que alejar de la explicación clásica, porque supuestamente los cristianos se la han apropiado. Entonces ellos comienzan a decir, en el cristianismo, la religión cristiana ha sacado muchas profecías fuera de contexto, pero la realidad es otra. Ellos en el cristianismo utilizaron profecías que ya eran conocidas como profecías mesiánicas. Lo que pasa es, ¿qué es lo que el cristianismo identificó al Mesías? El problema es que lo hicieron Dios, nuevamente repito, y al hacerlo Dios, desvirtuaron al Mesías. Entonces, ya los cristianos ya no tienen el concepto de Mesías, tienen el concepto de un Dios hecho carne, tienen el concepto de un Dios humano, pero no de Mesías. Esa paradoja que ellos hablan acerca que el Mesías es totalmente Dios y es totalmente hombre, ellos lo creen y está bien, ese es su concepto de ellos. Nosotros no creemos en eso, no podemos creer en eso porque la Torah dice claramente que no es así. Pero ¿por qué voy a desvirtuar? ¿Por qué voy a quitarle al Mesías Yeshua su verdadero valor como Mesías? Única y exclusivamente porque otra religión ha capturado o ha sacado de allí sus propias ideas
acerca de su propio Dios. Entonces, aquí es donde yo les hago el llamado en el siglo XXI. La Torá tiene que ser interpretada de acuerdo a los valores de que Dios nos ha dado, no de acuerdo a los prejuicios que nosotros como humanos tenemos y las doctrinas que nosotros hemos aprendido. Yo no me tengo que defender contra la religión cristiana, ni me tengo que defender contra la religión rabínica judía. Yo lo que tengo que ver es lo que la palabra de Dios dice, y eso es lo que yo tengo que seguir. Si los rabinos están bien, bendito sea el nombre de Dios. Si los cristianos están bien, bendito sea el nombre del Señor. Pero si ambos están equivocados, Dios se los va a mostrar. Para mí, yo no he venido aquí a decirles, tú estás mal y tú estás mal. Ese es el problema de ellos, de hombres que están peleando entre ellos. Que vean las Escrituras. Yo tengo que pedirle al Eterno que me quite los prejuicios que yo he concebido en mi mente desde niño, y he crecido con ciertas ideas y valores que no necesariamente concuerdan con la Torá y que no son de la Escritura, sino son términos aprendidos. Por ejemplo, quiero decirles, una vez una persona me dice, así como la Biblia dice, ayúdate a ti mismo como yo te ayudaré, ¿no? Y me pasé como horas buscando, ayúdate a ti mismo, y nunca lo encontré. Trataba de buscarlo, fui hasta internet, y en internet dice, este es uno de los proverbios más conocidos que dice que está en la Biblia, pero que no son de la Biblia, ¿no? Pero la gente lo repite, y si lo repites varias veces, te lo crees. Mucha gente dice que una mentira, para que sea la verdad, lo único que uno tiene que hacer es repetirla varias veces, y de ahí la mentira se vuelve en verdad. Una falsa doctrina, lo único que necesita es que haya muchas personas que digan, sí, es así, y entonces la gente lo va a creer. Y sobre todo si alguien que está muy arriba en el escalafón de cualquier tipo de religión, ese es muy sabio, ese sabe mucho, y ese no te va a decir algo que no es correcto, así que hay que creer. Muchas veces yo me encuentro con mis propios coterruños y me dicen, tú me vas a decir que por 2000 años mis abuelos, mis anteabuelos, mis antepasados, todos han estado equivocados, y que tú tienes la verdad. Así, y que tú tienes la verdad. Yo le digo, espérate un momento. Primero, que yo lo que te quiero decir a ti es, no es que yo tenga la verdad, Dios es verdad. Segundo, no porque mi padre creía en una forma y mi abuelo creía en la misma forma, mi tatarabuelo creía en la misma forma, es verdad. Por miles de años la gente creía que la tierra era cuadrada. No porque toda la gente creía que la tierra era cuadrada, la tierra es cuadrada. Hay tantas cosas ahora, tantos mitos que han sido desechados, que la gente creía que eran verdad, porque todo el mundo lo repetía. El problema no es que se repita un mito, el problema es que se vea la verdad. Y Yeshua, nuestro Mesías, decía, conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ese es mi deseo, que nosotros conozcamos la verdad, y que tengamos la turpitud, tengamos la valentía, tengamos la honestidad en nosotros mismos, de saber, ver y valorar la verdad. Y si nosotros estamos equivocados, ser lo suficientemente humildes y honestos, que reconozcamos que estamos equivocados y salir adelante. Si yo estoy equivocado, yo quisiera ver que estoy equivocado. ¿Por qué? Porque el estar equivocado y darme cuenta que estoy equivocado, ya gané. ¿Quién es el que pierde? El que está equivocado, se da cuenta que está equivocado, pero persiste en su equivocación porque no quiere dar su brazo a torcer. Para mí, yo no quiero ganar, yo lo que quiero es la verdad. Y lo que yo quiero es que Dios se manifieste en todos nosotros y nos dé su revelación, porque Dios habla al hombre. Chau a todos.